Y vamos a ocupar pechuga de pollo, jitomate, cebolla, un dientito de ajo y cilantro. Sal al gusto. Yo voy a preparar el caldito, le voy a poner verdura para que, bueno, salga más nutritivo. En caso de que solamente quieran cocer las pechugas, igual nada más estos ingredientes. Como primer paso, vamos a poner la cebolla, vamos a partirla, como pueden ver aquí. No sé si alcancen a ver, la parto en dos. Vamos a también a partir el jitomate en dos. Y llevamos a moler con un poco de agua. Ya que lo tenemos molido, vamos a reservar. Como pueden ver, aquí ya tengo la olla con agua. Vamos a agregar el pollo. El dientito de ajo y el cilantro. También vamos a agregar la salsita que hicimos. Y vamos a poner sal al gusto. En este momento también se le va a agregar la verdura que ustedes vayan a querer ponerle. Y si no, pues así nada más se va a cocinar por 45 minutos a 1 hora a que veamos que queda perfectamente cocida nuestra pechuga. Ya que tienen lista la olla con lo que le vayan a poner extra, vamos a tapar. Y vamos a esperar a que hierva, y en cuanto empiece a hervir vamos a bajar el fueguito bajito y así por 45 a 1 hora más o menos para que esté bien cocido. Bueno, y aquí pasaron 45 minutos y como pueden ver, miren, el tenedor entra fácilmente. Ya está cocidito el pollo. Y lo vamos a separar. Vamos a esperar que se enfríe para poder deshebrar el pollo. Y lo vamos a dejar así en este ladito. Lo vamos a dejar por este lado a que esté completamente frío para deshebrarlo. Para la salsa vamos a ocupar un pedazo de cebolla, chiles al gusto, un diente de ajo y aproximadamente 3/4 de tomate verde. Así es de que bueno, hay que tenerlos listos y vamos a llevar a cocer los jitomates y los chiles y vamos a apartar lo que es la cebolla y el ajo. Cuando llevemos a moler pondremos estos otros ingredientes. Y también, muy importante, lo que le va a dar ese delicioso sabor, hierbabuena. Aquí la tengo yo. Y se la vamos a poner al guisito. Ya les mostraré. Y este es el que le va a dar un delicioso sabor. Para la masa vamos a ocupar harina nixtamalizada para tamal. Vamos a ocupar manteca. Hay que ocupar por cada kilo de harina, medio kilo de manteca de cerdo. Vamos a ocupar 2 cucharadas cafeteras de Royal y 1 cucharada cafetera de sal molida. También vamos a ocupar caldo de pollo o de res, el que ustedes tengan. Y bueno, ya también para armar nuestros tamales, la hoja de tamal. Vamos a poner agua caliente para poner a hidratar. Vamos a poner a... ¿Es hidratar o deshidratar? Hidratar. Para poner a hidratar las hojas
Y mientras se están hidratando las hojas, vamos a preparar el guisado y la masa. Cuando ustedes ya vean que las hojas se hidrataron, hay que ponerlas a escurrir. Vamos a poner en una olla a cocer los chiles y los tomates. Vamos a ponerle agua. Como pueden ver, no vamos a cubrir todos los tomates porque van a soltar su juguito. Y vamos a tapar para que ahorrar energía. Vamos a tapar y cuando cambien de color están listos para moler. Aquí yo ya quité las hojitas de los tallos y los tallos los voy a partir en trocitos más pequeños y los vamos a poner a moler en la licuadora junto con el tomate. Y esto los vamos a poner después que ya esté hirviendo lo que es la salsita. Ya que se esté guisando, vamos a ponerle hojitas de hierbabuena y estos tienen mucho sabor, por eso se los vamos a moler en la licuadora. Yo aquí me ayudé de las tijeras de cocina y vean, así quedaron los trocitos. Y estos se los vamos a poner al vaso de la licuadora junto con los tomates. Como pueden ver, ya cambiaron de color los tomates. Vamos a apagar y llevamos a moler. Vamos a poner aquí los tomates y los chiles que cocimos. Vamos a ponerle lo que es la hierbabuena que teníamos, los tallitos. Le vamos a poner un diente de ajo y una rodaja de cebolla. Vamos a ponerle también sal. Como pueden ver, yo aquí tengo sal de grano, de la que ustedes tengan. Al gusto. Vamos a poner un poco de agua. O también, como en mi caso, le pueden poner caldo de donde cocieron las pechugas. Y llevamos a moler. Y ya la tenemos aquí lista para guisar. Y también les quiero mostrar, miren, ya tenemos aquí las hojas, ya están escurridas. Yo usé aquí el escurridor de los trastes para que, bueno, no nos queden mojadas. Aquí ya tenemos la cacerola donde vamos a preparar el guiso y voy a ponerle una cucharada sopera de aceite para guisar los tomates. Y vamos a poner la salsa que preparamos. Vamos a ponerle un poquito más de caldito, porque recuerden que cuando pongamos el pollo va a absorber mucho líquido. Vamos a probar también de sal. Le falta poquita. Para mi gusto. Así es de que bueno, vamos a esperar que hierva y agregamos las hojitas de hierbabuena. En este momento le vamos a agregar las hojitas de hierbabuena. Entre más le pongan, más sabor les va a dar, pero eso ya va a ser a su gusto. Y ya solamente vamos a dejar que siga hirviendo por otros minutitos. Después vamos a dejar reposar mientras preparamos la masa. Vamos a tapar, apagamos y dejamos reposar. En esta ollita vamos a poner
a calentar lo que es la manteca. Cuando veamos que empieza a sacar humito, quiere decir que ya se calentó bien la manteca. Aquí le voy a bajar el fuego porque está muy fuerte. Está muy alto el fuego, así es de que vamos a buscar que se desintegre bien la manteca y que se requeme un poquito. Aquí ya pasaron unos minutitos que pusimos a reposar la salsa y vamos a agregar el pollo. Ya tenemos aquí listo el guiso para poner a los tamales. Ya el sabor aquí se le va a concentrar al pollito. Está caliente todavía, pueden ver ahí. Tapamos. Como pueden ver, aquí a un lado tengo ya lo que es la manteca para que se requeme. Y esto es para que nuestros tamales no tengan ese sabor a manteca cruda. Como ustedes pueden ver, ya empezó a sacar humito. Quiere decir que ya está la manteca lista y vamos a dejar enfriar. Que quede líquida, no que quede completamente fría, sino que quede más o menos tibia, manejable para sus manos sobre todo. Ya que tenemos fría la manteca, que está tibia más bien dicho, vamos a poner en un refractario la harina donde la vamos a amasar. Estoy abriendo el paquete. Vamos a ponerla. Ponemos toda la harina. También vamos a poner el royal. Vamos a distribuirlo por toda la harina. También vamos a poner la sal. Sal al gusto. Que recuerden que el caldo pues ya tiene sal. Y vamos a revolver estos ingredientes. Yo me voy a ayudar de la batidora. Estas aspas son para masa. Y bueno, lo hago porque calenté el caldo de pollo, entonces se lo voy a poner lo más calientito posible. Y eso va a ayudar también a que la masa esté más porosa. Vamos a poner la manteca. Y le vamos a ir agregando el caldo de pollo. Vamos a probar de sal. Y ya tenemos aquí lista nuestra masa. Ahora vamos a preparar los tamales. Cucharita para hacerlos.
Así como pueden ver. Por este lado ya vieron que tengo el guiso. Y vean así, vamos a ponerle la carnita a su gusto. Y si les gusta la hierbabuena, pues le ponen otras hojitas. Vean, así. Y por la parte de acá doblamos. Ya tenemos aquí nuestro primer tamalito. Y lo voy parando a un ladito. Ya la cantidad de masa que ustedes quieran ponerle a su gusto. Y así nos vamos con todos. Ya los tenemos aquí todos listos, envueltitos. Y bueno, vamos a poner la olla. Y voy a ponerle agua. Pueden ver ahí la cantidad. Poner la coladera. Y vamos a acomodar todos los tamales. Ya que los tenemos así acomodados, vamos a ponerle hojas por la parte de arriba y en ese espacio que nos sobró. Tapaditos con la misma hoja de elote y vamos a tapar la vaporera y prendemos. Cuando comience a hervir vamos a bajar el fuego y dejaremos cocinar por 1h30. Nos vemos en un momento. Aquí ya pasó 1h30 desde que los pusimos. Y vamos a sacar uno. Ya se apagó la cámara. Aquí vamos sacando uno. Ya están aquí, vamos a abrir uno. Vean, qué delicia. ¿Qué les parece? Vean. Qué rico. Y huele delicioso. Delicioso. Les recomiendo que hagan estos deliciosos tamales. Les van a encantar. Bueno, me escucho un poco mormada.
Ya es por los cambios de temperatura. Aquí se vino anoche un aguacero y antes de eso estaba un calor muy fuerte, así es de que bueno, ay, disculpen que se escucha muy ronco, ando mormada. Y bueno, espero se animen a preparar estos deliciosos tamales y nos vemos en la próxima receta.